¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 88% de efectividad. Nos fue bien, espero que te haya ayudado. Y si te están gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 23 de abril. Empecemos con la Bundesliga alemana. El encuentro del Friburgo versus el Schalke. Veamos si hay bajas. El Friburgo tiene 3 bajas, 4 bajas. Y el Schalke tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bajas. Es decir que es más de la mitad de un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que se podría decir que el Friburgo viene bien. Y el Schalke de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Así que el Schalke no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Friburgo, segunda victoria para el Friburgo, tercera victoria para el Friburgo, cuarta victoria y un empate. Es decir que el Friburgo es el favorito. Veamos cómo va el Friburgo como local. Y Friburgo como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Así que como local no juega nada bien. Y el Schalke como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que el Schalke juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Friburgo está en la posición 5 con 50 puntos. Y el Schalke está en la posición 17, penúltimo en zona de descenso, con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gane el Friburgo y un 17% a que gane el Schalke. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre River Plate versus Independiente, 2 grandes de Argentina. Veamos si hay bajas. El River Plate tiene 4 bajas y el Independiente tiene 2 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Así que River Plate viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que el Independiente no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para River Plate, un empate, una victoria para Independiente, segunda victoria para River Plate y tercera victoria para River Plate. Es decir que River Plate es el favorito. Veamos cómo va a River como local, y River como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y el Independiente como visitante tiene 4 empates, 1 derrota. Es decir que Independiente no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones River Plate está en la posición 1 con 30 puntos. Y el Independiente está en la posición 26 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana River Plate y un 8% a que gana Independiente. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o crear apuestas es más 1.5 goles, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Bélgica, que es la Jupiler Pro League. El encuentro entre el Club Brujas versus el Eupen. Veamos si hay bajas. El Brujas tiene 3 bajas, 5 bajas, más de la mitad del equipo. Y el Eupen tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad del equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas, el Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Brujas viene bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y el Eupen de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Eupen no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamiento entre ellos, una victoria para el Eupen, una victoria para Brujas, un empate, segunda victoria para Brujas y tercera victoria para Brujas, es decir que Brujas es el favorito. Veamos cómo está el Brujas como local, y el Brujas como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Brujas juega bien como visitante. Y el Eupen, perdón, el Brujas juega bien como local y el Eupen como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Eupen juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brujas está en la posición 5 con 56 puntos y el Eupen está en la posición 15, muy cerca a la zona de descenso con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Brujas y un 11% a que gana el Eupen. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao o Serie A de Brasil, el encuentro entre el Vasco versus el Palmeiras. Veamos de bajas, el Vasco tiene 3 bajas, 4 bajas y el Palmeiras ninguna baja. Las estadísticas, y en las estadísticas a Vasco de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Vasco no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Palmeiras viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, segundo empate y tercera victoria para Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Vemos cómo le va a Vasco como local, y Vasco como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Vasco juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Palmeiras juega bien, no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Vasco está en la posición 5 con 3 puntos y Palmeiras está en la posición 7 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el Vasco y un 35% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga Santander de España, en el encuentro entre el Barcelona versus el Atlético de Madrid. Veamos de bajas. Barcelona tiene 3 bajas y el Atlético de Madrid tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, una derrota, 2 victorias, así que Barcelona viene jugando bien. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Atlético de Madrid viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, una victoria para el Atlético de Madrid, un empate y segunda victoria para el Atlético de Madrid, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Barcelona como local, y Barcelona como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Barcelona juega bien como local. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Atlético de Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones Barcelona está en la posición 1 con 73 puntos y el Atlético de Madrid en la posición 3 con 60 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Barcelona y un 20% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas. Recuerden que es una arriesgada, que es más 1.5 goles, que habrán
2 goles como mínimo, más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, y menos 6.5 tarjetas, que habrán menos de 7 tarjetas. Recuerden que es una jugada arriesgada. Bet Builder o Crea Apuestas, más 1.5 goles, más 7.5 corners y menos 6.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más añejo del mundo, o más antiguo, que es la FA Cup o la Football Association Cup, el encuentro del Brighton versus el Manchester United. Veamos si hay bajas. El Brighton tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, y el Manchester United tiene 6 bajas para el equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que el Brighton viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. El Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que el Manchester United juega bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brighton, segunda victoria para el Brighton, una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United y tercera victoria para el Manchester United, así que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va a Brighton como local, y el Brighton como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Brighton juega bien como local. Y el Manchester United como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Manchester United no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gane el Brighton y un 30% a que gane el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al torneo y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre la Juventus versus el Napoli. Veamos si hay bajas. La Juventus tiene 2 bajas y el Napoli tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Juventus no juega nada bien. Y el Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que el Napoli tampoco viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Napoli, un empate, segunda victoria para el Napoli, una victoria para la Juventus y tercera victoria para el Napoli, así que el Napoli es el favorito. Veamos cómo le va a Juventus como local, y Juventus como local tiene 4 victorias, un empate, así que Juventus juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Napoli como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que el Napoli juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Napoli está primero con 75 puntos y Juventus está en la posición 3 con 59 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Juventus y un 31% a que gana el Napoli. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal, el encuentro entre el Benfica versus el Estoril. Veamos si hay bajas. El Benfica tiene 2 bajas y el Estoril tiene 1 baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, un momento, disculpe, y en las estadísticas al Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 1 empate, 3 derrotas, 1 victoria, así que Benfica no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Como le va al Estoril, y el Estoril de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo 1 victoria, así que el Estoril tampoco juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Benfica, segunda victoria para el Benfica, tercera victoria para el Benfica, un empate y cuarta victoria para el Benfica, así que el Benfica es el favorito. Veamos cómo le va a Benfica como local, y Benfica como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica juega bien como visitante. Bueno, juega bien como local. Veamos cómo le va a Estoril como visitante, y Estoril como visitante
actualmente tiene 5 derrotas de 5. Esto es como visitante, aún no conoce la victoria. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Benfica está primero con 71 puntos. Y el Estoril está en la posición 15, muy cerca de la zona de descenso con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gane el Benfica y un 6% a que gane el Estoril. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creer Apuestas. Es BetBuilder, que es más 1.5 goles Benfica, que como mínimo Benfica hará 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles, que el primer tiempo habrá como mínimo un gol y Benfica marca el primer gol. Recuerden, BetBuilder más 1.5 goles Benfica, primer tiempo más 0.5 goles y Benfica marca el primer gol. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si te han gustado los videos y eres nuevo al canal, no te olvides de dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.